Buenas, Inge. Nuestro grupo está conformado por dos estudiantes Orión Rivera Andy. Guiones Arevalo Samuel. y Martínez Romano y Redlimber. Muy bien, en este breve video vamos a explicar la solución de esta ecuación diferencial. Aquí tenemos la segunda derivada de la función, que está con los componentes menos 3 coseno de t, menos 5 seno de t, 6 coseno de 2t. Ahora, pero antes de que nosotros integremos, tenemos que tener nuestras condiciones, que ya las tenemos, que son la condición inicial. Cuando r tenga el parámetro 0, estos van a tener los puntos 3, 0, 1. Y la primera derivada, cuando el parámetro sea 0, va a tener los puntos de 0, 5, 0. Esto exactamente estaríamos hablando del espacio en R3 al tener el eje X, Y y Z. Para hallar la primera derivada debemos integrar la segunda derivada. Una vez ya integrando la segunda derivada, nos va a dar en el eje de las abscisas menos 3 seno de t más constante 1. Le damos constante 1, constante 2, constante 3 para no confundirnos, ya que el constante 1 va a pertenecer para el eje de las abscisas, la constante 2 para el eje de las ordenadas y la constante 3 para las cotas. Ya. Siguiendo, 5 coseno de t más constante 2, 3 seno de 2t más constante 3. Ya, como nos ha dado condición al principio del ejercicio, sabemos que cuando su parámetro es igual a 0, nos tendría que dar igual a 0,5, 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Igualamos cuál es el punto X, que sería 0. Entonces, ese 0 igualamos a la primera X que tenemos en el ejercicio, lo cual es 3 seno de t más constante 1 igual a 0. Una vez seno de t es igual a 0. Por lo tanto, 3 por 0 es 0. Por lo tanto, nos quedaría constante 1 igual a 0. Continuando con el eje de las ordenadas, 5 coseno de t más constante 2 es igual a 5. Coseno de 0 es 1. Por tanto, 5 por 1 sigue siendo 5, pero pasa al otro lado a restar. Por tanto, constante 2 igual a 0. En el eje de las cotas, 3 seno de 2t más constante 3 igual a 0. 2 por 0 nos da 0, por tanto, seno de 0, 0. 3 por 0, 0. Por tanto, constante 3 igual a 0. Como segundo paso, integramos nuestra segunda ecuación obtenida del resultado de integrar nuestra primera ecuación, que llegaría a ser la segunda derivada. Así que integramos la primera derivada para obtener nuestra función. El resultado de nuestra función sería 3 coseno de t más la constante 4, 5 seno de t más la constante 5, menos 3 medios del coseno de 2t más su respectiva constante. Seguidamente, evaluamos el parámetro t igual a 0 para obtener nuestras siguientes coordenadas: 3 en x, 0 en y y 1 en z. Así que procedemos a evaluar en x. 3 coseno de 0 más su constante 4 igual a 3 nos daría como resultado constante 4 igual a 0. 5 seno de 0 más la constante 5 igual a 0 nos daría como resultado la constante 5 igual a 0. Menos 3 medio coseno de 2t nos daría más la constante 6 igual a 1, nos daría como resultado la constante 6 igual a 5 medios. Una vez hayamos encontrado la solución, tenemos que utilizar la app que es GeoGebra. Y esta la podemos encontrar directamente en Google, que es una aplicación gratuita. Ya, muy bien. Para hallar el movimiento de esta partícula, necesitamos las condiciones anteriores. Y además que para t, este va a pertenecer en los intervalos 0,2pi. Estos están en un inciso cerrado. ¿Qué quiere decir esto? De que son pertenecientes a estos puntos. Ahora, como vemos en la gráfica, el eje rojo serían las abscisas y el eje de color verde serían las ordenadas. Y aquel eje que se ve que está yendo hacia arriba, exactamente, serían las cuotas. Además, esta sería la solución que nos daría la siguiente gráfica.
Continuando con el video, vamos a graficar vectores tangente, normal, binormal unitarios y la curvatura y torsión. Viendo en la gráfica, vemos que la partícula se encuentra cuando su parámetro está igual a 0. Seguidamente vamos a ver a nuestros vectores cuando el parámetro es igual a 0. Pero cuando nuestro parámetro es igual a 0, la curvatura nos sale 0,27 y la torsión igual a 0. Como vemos, el vector tangente normal y binormal se ven en la gráfica. El vector que está apuntando a la derecha, una flechita de color verde, es nuestra tangente. El vector normal que está apuntando al centro de la función es nuestro vector normal. Y la flecha naranja que está apuntando hacia arriba es nuestro vector binormal. Viendo la gráfica de la función de esta arriba, podemos ver que es una elipse en 2 dimensiones. Seguidamente, tenemos la animación de nuestra partícula en la función que nos es presentada a un inicio. Podemos ver la trayectoria de nuestra partícula en el parámetro t, que recorre de 0 a 2pi en ese intervalo. Podemos ver en nuestra función también al vector tangente, cuya definición nos indica que es la dirección y magnitud de la velocidad instantánea de un objeto que se desplaza a lo largo de una trayectoria. Y podemos ver a nuestro vector tangente de color verde. Después tenemos a nuestro vector normal, cuyo concepto es la dirección perpendicular a otra entidad, en lo cual podemos observar en nuestra animación que nuestro vector normal es perpendicular a nuestro vector tangente y está de color azul. Después podemos ver a nuestro vector binormal. Es un vector que es perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal de una curva. Podemos ver un punto específico que es nuestra partícula, de donde sale nuestro vector binormal, que es de color naranja. Y también se puede observar en la animación cómo es constantemente perpendicular a nuestro vector tangente como a nuestro vector normal. Seguidamente tenemos la definición de nuestra curvatura, que es una medida de la cantidad de curvatura que hay sobre una superficie en un punto dado. Podemos ver que está variando conforme se vaya moviendo nuestra partícula. Después tendríamos la definición de torsión, que es el torcimiento, en otras palabras, que se lleva a cabo en un material como resultado de dos fuerzas iguales pero opuestas. Y finalmente, con esto terminamos la conclusión de nuestro video.